del día de hoy. En un hecho histórico, el gobierno de nuestro país extradita a los Estados Unidos a 29 generadores de violencia, narcotraficantes de distintos niveles, entre ellos se incluyen Rafael Caro Quintero, 2 líderes de los Zetas, Miguel Ángel y Omar Treviño Morales, el Z40 y el Z42, el Viceroy, 29 generadores de violencia, 29 narcotraficantes, fundadores y líderes de la delincuencia organizada, fueron extraditados a los Estados Unidos. César Gutiérrez Priego, especialista en temas de seguridad, abogado, candidato a ser ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, un hecho inédito, un hecho histórico, cuyas implicaciones habremos de analizar contigo el día de hoy. ¿Cómo estás, César? Muy bien, Juan, como siempre, un placer saludarte. Y sí, me parece que estamos viendo historia, ¿no, mi querido Juan? Imagínate, la DEA y el gobierno de los Estados Unidos llevaban 40 años solicitando la extradición de Rafael Caro Quintero, 40 años, y hoy por fin fue extraditado. Y me parece que incluso esto es un triunfo histórico, no solo para el gobierno de los Estados Unidos, sino para la DEA. Recordemos que a él se le mencionaba como el actor intelectual y material del homicidio de Enrique Kiki Camarena, agente encubierto de la DEA. Entonces, cuando nosotros vemos algo de este estilo, me parece que hay algo que rompe una narrativa, mi querido Juan. ¿Cuántas personas, cuántos medios de comunicación, cuántos especialistas nos señalaron que no se llevaban a cabo las extradiciones de jefes de grupos criminales porque el gobierno tenía miedo de que pudieran hablar o señalar quiénes los apoyaron? Hoy me parece que con este hecho se demuestra que no tienen absolutamente nada que esconder y que el gobierno de los Estados Unidos los juzgue conforme a sus leyes, y a quienes quiera ofrecerles tratos como testigos protegidos, que lo hagan, porque no tienen nada que esconder. A ver, César Gutiérrez Priego, ahí está este hecho inédito, hablas de parte de las implicaciones, pero me parece que hay que tener una perspectiva, una mirada mucho más amplia de lo que esto significa, porque responde a una enorme cantidad de cuestiones, de elementos y de contextos, desde relación México-Estados Unidos, Estrategia Nacional de Seguridad, pero también un asunto, César Gutiérrez Priego, de impartición de justicia, más allá que de procuración, de impartición de justicia, porque lo sé, César Gutiérrez Priego, varios de estos líderes de grupos de la delincuencia, personajes sangrientos, fundadores de cárteles del narcotráfico, varios de los que fueron extraditados hoy a los Estados Unidos iban a ser liberados por el Poder Judicial, por jueces, César. No solo eso, mi querido Juan, la mayoría de ellos habían en su momento presentado amparos en contra de las órdenes de extradición y se les habían concedido. Hay que recordar que incluso hay un personaje que no está en esa lista y que ya había sido solicitado por el gobierno de los Estados Unidos a México, un líder del cártel del Noreste, y que un juez le autorizó que pudiera tener libertad bajo la única medida de ir a firmar una vez cada 15 días con el presidente municipal de Matamoros, Tamaulipas, lo recordarás. Me parece que incluso ahora la narrativa cambia. ¿Te imaginas qué sucederá con todos estos jefes criminales cuando les pregunten, oye, ¿cómo ustedes pudieron obtener amparos en contra de las órdenes de extradición? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Quiénes van a ser ahora los narcoabogados? ¿En qué partido tienen que ver? ¿Qué despachos son? Porque hay que recordar que incluso ha habido narcoabogados que han sido diputados y senadores de partidos de oposición, incluso alguno fue hasta secretario de Gobernación, para aquellos que les gustan las narrativas, mi querido Juan. Bueno, pues ahí está, clarísimo lo dices. Ahora, una lista larga, 29 generadores de violencia, de varios niveles, pero todos muy peligrosos, César Gutiérrez Priego. Estamos hablando de líderes de la delincuencia organizada, de fundadores de cárteles, entre ellos ni más ni menos que Rafael Caro Quintero, pero no es el único, César. ¿Quiénes son las personas que se envían a los Estados Unidos? Así a grandes rasgos, no nos da tiempo de analizar los 29 perfiles, pero en una mirada general, ¿quiénes son? ¿Qué implica? ¿Y qué mensaje se le está dando también? Ahí está el mensaje al Poder Judicial, pero a la maña. Porque si algo temen, por supuesto, algo temen los mañosos, es que los lleven a Estados Unidos, ¿eh? Pero por supuesto, mi querido Juan, a ver, estamos hablando que por lo menos hay 6 jefes de grupos criminales como Cártel Jalisco Nueva Generación, Cártel del Golfo, estamos hablando Cártel del Noreste también, Familia Michoacana,
Estamos hablando de todas las empresas criminales que han existido en este país durante los últimos 40 años. Yo te puedo decir que estos 29 personas, todos alcanzarían cuando menos una cadena perpetua por solo uno de los cientos de delitos que le están acusando y que además han sido generadores de violencia. Se han encargado del trasiego de armas de Estados Unidos hacia México, de drogas, de homicidios, de asesinatos, de secuestros, de cobro de piso. Imagínate nada más los últimos 40 años del narcotráfico en este país, todos los gobiernos que han pasado, quiénes los han protegido, cómo los han protegido y cómo se han llevado a cabo. El día de hoy fueron extraditados hacia los Estados Unidos. ¿Y por qué vuelvo a recalcar el hecho de Rafael Caro Quintero? Llevaban cerca de 7 presidentes y tuvo que llegar el de la doctora Claudia Sheinbaum para que por fin el gobierno de los Estados Unidos pudiera tener a Rafael Caro Quintero, que incluso le habían concedido una suspensión provisional para no ser extraditado hacia los Estados Unidos nuevamente. Después de 40 años, el mensaje me parece que es claro: no importa lo que hagas, si tú quieres pasar drogas hacia los Estados Unidos, tarde o temprano vas a llegar y vas a ser juzgado y vas a pagar por tu crimen. ¿Qué puede decir el gobierno de los Estados Unidos ante pues esta acción que emprende el gobierno de nuestro país, esta extradición de 29 generadores de violencia que la justicia estadounidense estaba reclamando por diversos delitos? En primer lugar, que no tiene nada que esconder, mi querido Juan, para que, contrario a las narrativas, y yo sé que no faltarán quienes ahora dirán, es que el gobierno de los Estados Unidos dobló al gobierno de la doctora Claudia Sheinbaum y por eso los envió. No, la doctora Claudia Sheinbaum lo que entendió y el Gabinete de Seguridad es: nosotros no tenemos que proteger ni defender absolutamente a nadie, contrario a lo que dicen de que ellos defienden narcotraficantes y que los cuidan y los protegen. Estos son los que está solicitando, aquí están, te los envío. ¿Qué mejor acto de buena fe por parte de un gobierno que quiera acabar con los grupos de la delincuencia organizada? Es lo que está haciendo el gobierno de México, con todos los resultados que llevaron, que era una excelente carta de presentación. Ver un hecho como este, cuando el Gabinete de Seguridad está junto con el secretario de Estado de los Estados Unidos, me parece que es la muestra más clara de que el gobierno está determinado a ir de forma frontal contra todos los grupos criminales que han atentado contra este país. El Vaquero, el líder regional del Cártel del Golfo, La Quena, jefe de los Ciclones, Alder Alfonso Martín Sotelo, solicitado por el gobierno de Carolina del Norte, el Z100, el Loki, jefe de los Zetas en Veracruz, el Gato, jefe del Cártel de los Beltrán Leiva, el Rama, líder de los Zetas, el Alfa Metro del Cártel de los Zetas, Rafael Caro Quintero, el Viceroy, Vicente Carrillo Fuentes, líder del Cártel de Juárez, el Durango, jefe de plaza del Cártel de Sinaloa, el Dictador del Cártel Jalisco Nueva Generación, el Kiki Torres, jefe de seguridad del Mayo, el Lupe Tapia, lugarteniente del Cártel de Sinaloa. César, se nos acaba el tiempo. Pero ahí están estos generadores de violencia de varios grupos de la delincuencia. No es nada más de un grupo o de una facción. Es de absolutamente todos. Extraditados a Estados Unidos antes de que a muchos los liberara el Poder Judicial. Ahí está el mensaje. A todos, Estados Unidos, a la maña, al Poder Judicial y al pueblo de México. César, te agradezco enormemente y te mando un abrazo. Otro de vuelta, mi querido Juan, y como siempre, excelente tarde. Volvemos.